Las tardes de viernes en la 36 son tardes de contrapunto. Los actores, los protagonistas y las diversas voces de la agenda nacional e internacional en 60 minutos de debate e intercambio. Dante Serri y todo el equipo de Radio Centenario presentan ahora Contrapunto. Bueno, pasando 32 minutos de la 1 de la tarde, comenzamos este segundo programa de Contrapunto, hoy dispuestos a abordar el tema del Portland, más precisamente de la producción estatal del mismo. Bueno, ha sido un tema ya tratado, viene hace meses en discusiones, se hacen planteos de ANCAP, se hacen planteos de la Federación. Para poner un poco en contexto, el año pasado la Administración Nacional de Combustibles, Alcohol y Portland presentó un programa que tenía como objetivos parar las pérdidas de la empresa pública, abastecer el mercado de ANCAP con un 100% de producción propia y a largo plazo una apertura a nuevos mercados. Esa propuesta, que a grandes rasgos parecía positiva, fue con el tiempo criticada por los trabajadores, más concretamente de ANCAP en Paysandú, que entendían que eso cortaba primero la mitad de la plantilla, dejaba la planta de Paysandú simplemente como una planta logística y trasladaba eso a La Valleja, ¿no? La producción del Portland. Esto trajo una serie de medidas de lucha por parte del sindicato y bueno, durante este mes de mayo escuchamos ayer a la ministra de Industria, Energía y Minería, Cardona, que expresaba que durante mayo se estará dando este diálogo, bueno, entre sindicato, la empresa pública y el ministerio para llegar finalmente a un programa en el que se complementen los dos. Para discutir este tema tenemos hoy dos invitados que creo que ya están en línea, que son Javier Umpierres, diputado del Frente Amplio, integrante del Movimiento de Participación Popular e integrante además en la Cámara de Representantes de la Comisión de Industria, Energía y Minería. Los saludamos, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, gracias por la invitación, un placer. Bueno, muchas gracias. Y también a Eduardo Zavala, dirigente de la Federación ANCAP en el departamento de Paysandú. Hola, buenas tardes. Mando un saludo a toda la audiencia y bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, quería empezar preguntándole a los dos cómo fue para ustedes este proceso, porque he sabido que de las dos partes no se vio con los mismos ojos. ¿Cómo fue este proceso desde el punto de vista parlamentario, de seguir del gobierno, y cómo fue para los trabajadores en la planta allá en Paysandú? Si quiere que empiece Umpierres. Bien. Bueno, yo creo lo primero que hay que resaltar y decir que para nosotros, para el Frente Amplio, es muy importante el desarrollo de las industrias del Estado, de las industrias públicas. Son un motor de desarrollo importante que dinamizan además la economía, y el cemento como elemento importante en lo que tiene que ver con una cantidad de inversiones y de planteos que el gobierno nacional propone, y que todos los gobiernos, en definitiva, con la obra pública, con las diferentes obras que se propone por delante, es un elemento fundamental. Y para nosotros, y también obviamente para la población de Paysandú y de La Valleja, las plantas han significado un empuje económico, además en el departamento, que sería muy duro prescindir de ellas. Por lo tanto, la historia un poco del tema del cemento es bastante conocida, y llegamos a un punto en que el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Industria,
entendió que había que hacer cosas diferentes, había que buscar una vuelta porque las pérdidas son insostenibles y no se podían ya bancar más. Y nosotros estamos convencidos que el cemento Portland es una producción que es viable, que puede competir perfectamente en el mercado, y que bueno, que hay que hacer una serie de cosas para que eso avance. Y ahí se presenta este plan que se presentó el 17 de diciembre en la Comisión de Industria, que bueno, además con mucha apertura, la ministra de Industria invita a los legisladores a participar, a quienes quieran no, en definitiva invita a cada uno de los partidos a ser parte de la discusión. El Frente Amplio envió un nombre a esa comisión, fue el único que se interesó. Los partidos tradicionales no presentaron ningún nombre, plantearon que en realidad era un tema del Poder Ejecutivo y que no les interesaba participar. A nosotros nos pareció importante la propuesta, enviamos un nombre, pero obviamente esa comisión no se conformó. De ahí en más, nosotros como Diputación del Departamento de La Valleja empezamos a hacer los vínculos y los intercambios con los diferentes actores. El sindicato de FANCAP sin duda que fue uno, nos reunimos en 2 oportunidades, también con el ZUNCA, y en nuestro equipo de trabajo en la Diputación de La Valleja contamos con un compañero que es ingeniero químico. El compañero Diego Moreno ha sido parte muy importante en la elaboración de un documento que nosotros presentamos el martes pasado al Ministerio de Industria, a quienes están trabajando el tema del Portland en el Poder Ejecutivo. Y bueno, ese plan lo puedo explicar un poco, nuestra propuesta en definitiva la puedo explicar un poco, pero capaz que le damos paso a nuestro compañero para que haga su presentación, pero nuestra propuesta incorpora cuestiones que el plan presentado por el Poder Ejecutivo los vemos como que tiene algunas fortalezas importantes. Marcamos las debilidades que tiene ese plan, que a nuestro entender son debilidades. Incorporamos planteos que hace en los gremios, diferentes gremios como el de FANCAP y como el de ZUNCA. Incorporamos algunas propuestas nuestras, como un proyecto de ley que ya habíamos presentado en el año 2017 y que entendemos para que sea viable toda nuestra propuesta hay que llevar adelante un proyecto de ley que respalde las industrias del cemento estatal y pública, y eso tiene que ver con que el Estado sea proveedor de cemento público y estatal para las obras públicas. Pero bueno, un poco ese fue nuestro trabajo, que, insisto, desencadenó en que el martes anterior presentáramos un documento con todo lo que nosotros pensamos que hay que hacer para que la industria del cemento empiece a ser viable en nuestro país. Bueno, pasamos a Zavala. Sabemos que el sindicato tomó medidas que no estaban de acuerdo con ese plan inicial del Poder Ejecutivo. ¿Cómo fue ese proceso desde el punto de vista de los trabajadores? No estoy escuchando nada, no sé qué pasó. A ver ahora. A ver. Hola, ¿se escucha ahí lo que estoy diciendo? Ahora, a ver ahora. Hola. Hola, sí, acá yo escucho perfectamente. Bien. Bueno, cargamos. Sí, bueno, podemos hacer acuerdo con el diputado Pierre de lo enunciado que hice al principio, de la importancia de la industria del cemento nacional, y sobre todo enclavada en 2 ciudades que están venidas a menos en la situación laboral, como Minas y Paysandú. Es una situación muy crítica, hay que decirlo, en Paysandú específicamente. Podemos ser de acuerdo de que, bueno, esa importancia que este proyecto deberíamos verlo desde una óptica, aparte económica, a una óptica social.
Lo que sí, ahí ya entramos de alguna manera a tener alguna diferencia en la perspectiva que obviamente tenemos los trabajadores. El plan que presentó el 17 de diciembre en el Parlamento, en la Comisión de Industria de Diputados, el directorio de ANCAP, ese plan, al otro día nomás que estuvimos en contacto con él, ya lo rechazamos desde un principio. Tanto lo expresamos en las asambleas correspondientes y bueno, y en los medios que pudimos llegar. Lo rechazamos porque lo que propone ese plan es bien y llanamente apagar el horno Paysandú, concentrado en producción, toda la producción de lo que es el clinker en Planta Minas, y eso tiene varias connotaciones. Una de ellas es el montón de gente que deja sin trabajo, los puestos de trabajo que seguían de la ciudad de Paysandú, llámese por traslado o por despido de algunos compañeros, son 80 de los compañeros que quedarían sin ninguna explicación. Y también lo rechazamos porque entendemos que ese plan que presenta el directorio de ANCAP es inviable. Es inviable desde el punto de vista que no va a poder cumplir con la meta que se traza, que es producir 280.000 toneladas, una producción en Planta Minas, cosa que no va a ser real. Lo histórico de producción récord de la Planta Minas datan de 140.000, 150.000 promedialmente anual. Y en este plan dice que Planta Minas va a producir el doble. Nosotros entendemos que eso es insostenible, no lo van a poder llevar a cabo. Entonces, viendo los distintos puntos de este problema, van a generar una debacle social en la ciudad de Paysandú. Se estarían yendo entre los traslados y los puestos que terminan prescindiendo de eso alrededor de 130 puestos de trabajo menos para la ciudad de Paysandú, con un plan que va a fracasar a muy corto plazo. Entonces, por eso nosotros lo rechazamos desde un principio. Esto ya la primera asamblea data ahora en diciembre, el 20, el 22, 23 de diciembre, ya hablando del tema y haciendo el análisis correspondiente. Y bueno, después de eso ha pasado muchas cosas. Nos hemos movido por todos lados, hemos encontrado algunos ámbitos que no han prosperado. Y bueno, lo que sí hay que decirlo bien claro, el plan que presenta acá no es para los trabajadores, no es viable, y bueno, lo rechazamos desde principio de abril. Bueno, ahí empezamos un poco con estas dos posturas sobre sobre el cierre, ¿no?, de la parte de producción en Paysandú, el traspaso ¿verdad?, al departamento de La Valleja, y bueno, los pedidos del sindicato, que en definitiva, y repasando lo que fue todo el recorrido de este conflicto, es más inversión, mejorar la tecnología y por supuesto no apagar los hornos en Paysandú. ¿Cómo se para entonces en ese sentido el Frente Amplio? Yo primero debí decirlo al principio, pero creo oportuno que se sepa. Nosotros le reclamamos al gobierno anterior, cuando pretendía privatizar o asociar la empresa, el reclamo que le hacíamos del Frente Amplio era un debate parlamentario, que en el Parlamento estuviera este debate. Por lo tanto, nosotros reconocemos en este directorio acá el debate que se puede estar dando hoy, si bien no se da dentro del Parlamento, pero sí quedó abierto a quienes nos interesa el tema, podamos debatir y aportar. Y nosotros tomamos la propuesta, y en ese sentido, lo que decía anteriormente, nos hemos preocupado por elaborar un documento que contemple una serie de cosas que nosotros vemos importantes: las fortalezas del plan, las propuestas sindicales
y una visión que nosotros tenemos como Diputación del Departamento de La Valleja, insisto, con un profesional, con alguien que ha estudiado muy bien este tema, y lo quiero volver a resaltar, que es el ingeniero Diego Moreno. En ese sentido, creo que vamos a lograr buenos resultados, estoy confiado que vamos a lograr buenos resultados. Nuestra propuesta, como dije, incorporando cosas del plan, de los trabajadores, y nuestra plantea no cerrar ninguna planta, que las 2 plantas sigan operativas, y después nosotros proponemos una serie de cosas que no voy a ser muy explícito, porque quiero respetar los tiempos del directorio de ANCAP, que nosotros le presentamos el proyecto, le presentamos el documento, y ellos lo van a estudiar. Pero, en definitiva, yo creo que el plan de ANCAP, por ejemplo, plantea la creación de un área de gestión de activos, que eso es un aspecto positivo. Después tiene alguna serie de debilidades. Nosotros entendemos que tiene que haber una pequeña inversión que está prevista en el plan, que capaz que no es suficiente, pero no estamos hablando de grandes erogaciones de dinero, pero que se puede hacer. Se habla de continuidad operativa, pero continuidad operativa no puede ser la planta funcionando a cualquier costo. El mantenimiento predictivo y preventivo es necesario. Hay equipos que ya superaron ampliamente su vida útil y que acumulan reparaciones y dificultades, que hay que tratar de hacer un recambio ahí, para no solo un recambio de equipos, sino la reconversión industrial. La planta de minas precisa una conversión de vía semiseca a vía seca. En el mundo ya la vía húmeda y semiseca son procesos obsoletos. Después hay algo de ineficiencia energética, y la complejidad del manejo con agua en la pasta, en el molino secador. Esto suma problemas operativos permanentes. O sea, nosotros visualizamos una serie de dificultades que hicimos las propuestas pertinentes para que estas cosas se puedan mejorar. Después planteamos algunas fuentes de financiamiento, como puede ser un fondo de autoconsumo estatal. El Estado, por ejemplo, el Ministerio de Transporte, la OCE, las mismas intendencias, ya consumen grandes volúmenes de cemento, muchas veces comprando a privado y sin planificación. La propuesta es comprometerse a comprarle a ANCAP mediante contratos plurianuales, usando ese flujo futuro como garantía para financiar la reconversión. El gasto no aumenta, se reordena. Después hay una cuestión de compra pública centralizada. Esto tiene que ver con unificar la demanda estatal del cemento a través de una oficina como el ARCE, que es la Agencia Reguladora de Compras Estatales, en coordinación con ANCAP, priorizando la compra de Portland de ANCAP, un mínimo del 50%, que esto es la propuesta que nosotros hacemos vía ley, y esto lo va a tener que discutir el Parlamento. Pero esto es, y lo explico claramente, en el año 2000, hasta el año 2002, el Estado tenía por ley la obligación de comprar cemento de ANCAP para la obra pública. En el gobierno de Jorge Valle, en el 2002, esto se suprimió, por este decreto se suprimió. Nosotros lo que pretendemos ahora es que se convierta en ley. Ya desde el 2017 nosotros estamos peleando por este proyecto de ley. Entendemos que al menos el 50% de la obra pública debe ser con Portland estatal y público. Esto ayudaría en gran medida a contemplar el plan que nosotros estamos presentando. Y lo otro que hay que decir muy claramente es que vivimos en un mundo en competencia. Se compite en telecomunicaciones, se compite en otras áreas de los diferentes productos que el Uruguay produce, y el Portland es un elemento que está en competencia. Por lo tanto, hay que salir a buscar mercados y a ganar mercados. Y bueno, para eso también hay que intentar de que este proyecto de ley que protege a la industria nacional sea
sea viable y avance. Y también, bueno, hay que hacer otra serie de cosas en lo que tiene que ver. Hemos planteado la emisión de obligaciones negociables. No voy a ahondar en lo que eso significa, pero es algo nuevo que estamos planteando también, que ya se ha hecho con otros organismos del Estado y ha dado resultado. La UTE, por ejemplo, lo hizo. Así que bueno, creo que hemos trabajado para colaborar y ayudar en lo que es nuestra obligación como legisladores, no solo por la viabilidad de la industria en los dos departamentos, sino como lo que decía al principio, un motor de desarrollo de la economía de las empresas públicas, ¿no? Traías un tema que era central, que bueno, es la compra por parte del Estado del Portland Cap para las obras públicas. Las obras públicas representan en nuestro país el 25% de la demanda. Y uno de los datos que se denunciaba del sindicato era que solo el 10% para esa obra pública es de Portland Cap. Yo quería traer unas palabras y yendo para el lado de Zavala, que Barbé en el 1 de mayo en su oratoria decía que el problema del Portland en Paysandú no es un problema técnico, sino un problema político. Que hablaba de la necesidad de inversión sin concesión a los privados. ¿Cuál es la propuesta del sindicato que han presentado y cuál es la salida a un problema que yo creo que todos los oyentes han tenido sobre ellos? Bueno, el déficit ANCAP, lo que falta de ANCAP, lo que pierde ANCAP, se ha hablado mucho. Bueno, ¿cuál es esa respuesta de los trabajadores? Bueno, me da buen pie para continuar, pero creo que de alguna manera hacer alguna especie de aclaraciones antes, después contesto las personas. Nuevamente tengo que decir lo mismo que dije en la primera intervención, que estamos de acuerdo con muchas cosas que dice el diputado Verde, de la importancia de la compra pública, de la importancia de aportar ideas que hagan la realidad de esto. La verdad que escuchar eso de alguien que parte del poder legislativo, de alguien que parte del gobierno, de la fuerza del gobierno, eso es positivo, pero tenemos que de alguna manera separar los datos. Lo digo separar los datos, todo eso que dice el diputado, más allá que estamos de acuerdo, nada tiene que ver con el plan que presenta el sector de acá ahora en diciembre. En diciembre lo que propone el sector de acá es detener la actividad Paysandú. Hablan de un no cierre, pero están reduciendo la actividad industrial en un 80%. La planilla se vería reducida a 1/3 de la totalidad. Es decir, hablan del plan y se habla de que no va a cerrar la planta Paysandú, pero hay una reducción de todo tipo, en términos industriales, en términos de planilla. Entonces, más allá que podamos estar horas diciendo cosas positivas en el plan de Portland, pero el plan que presenta el Parlamento, el directorio, no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo. Va atrás de la planta Paysandú, va atrás de una reducción de la planilla, de la actividad industrial. Y bueno, nosotros nos oponemos a eso. Ahora, si hablamos de compra pública, estamos totalmente de acuerdo. Nosotros apoyamos esa postura que se presentó en 2017, pero lamentablemente con mayoría parlamentaria, ni siquiera así pudimos. Con mayoría parlamentaria de la fuerza de gobierno no se pudo sacar adelante. En el periodo anterior, el gobierno de la calle Pou, ni siquiera pudimos hablar del tema. La verdad que eso sí sería una buena cosa. La ley de compra pública entendemos que sería una solución genuina para el tema. Y así también muchas propuestas que pueden estar encaminadas. Y voy a contestar la pregunta en la consigna de esta segunda parte. Nosotros los trabajadores, desde que se instaló este directorio, tenemos la ambición de que llevar propuestas que sean contempladas. Y hemos estado todo el año pasado negociando en el ámbito bipartito, tripartito, con el ministerio. Llegamos hasta el presidente de la República, donde se generó una
ámbito tripartito, Ministerio de Trabajo, ANCAP y trabajadores. No hemos podido llevar nuestras propuestas porque, llevarlas llevamos, no son recibidas. En ningún momento, ni en el plan de ANCAP, ni en ningún ámbito de negociación, nuestras propuestas han sido contempladas. Ahora, producto de los conflictos que hemos tenido, específicamente estoy hablando de los últimos 30 días, se generó un espacio ahí que se da en la órbita del Ministerio de Industria y entendemos que nuestras propuestas ahora sí están siendo por lo menos evaluadas, las pudimos presentar, están siendo evaluadas, pero todavía no tenemos nada. Nosotros justamente en virtud de eso estamos yendo que tenemos que participar de una reunión en esa órbita para seguir en esta negociación. Pero la verdad que en un año y medio nosotros intentando llevar nuestras propuestas, la verdad que no hemos tenido los oídos para que nos ha sido recibido. Pero esperemos, sí, ahí también los acuerdos, esperemos que esto tenga una solución, hago acuerdo con el diputado, esperemos que esto tenga una solución y que sea la mejor para todos. O sea, la mejor propuesta es que la planta puesta todo tiene que seguir con el horno produciendo y con planta mina produciendo y con un montón de ideas que puede llegar del lado de los trabajadores o de cualquier ámbito, pero que mejor que nada. Esperemos que todo lo que se dice se traduzca en palabras y todas las palabras se traduzcan en hecho y atrás de eso es donde estamos. Bueno, con esa última intervención y ya llegando a las 2 vamos con la tanda y volvemos en unos minutos. Contrapunto, el debate y el intercambio sobre los temas de actualidad. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. En el centro de Montevideo, su vehículo merece estar en las mejores manos. Parking Ejido, ubicado en Ejido entre Mercedes y Uruguay, le ofrece estacionamiento seguro. Abierto de lunes a viernes de 8 a 18 horas. Parking Ejido. Seguridad, comodidad. Porque te acompañamos cada día, porque nos escuchamos, porque hace más de 95 años que compartimos momentos juntos, porque sos parte de la gran familia de la 36. Ahora tenemos que vernos. Nos encontramos en YouTube. Suscríbete al canal La 36 Radio Centenario. La 36 crece con vos. Hay un pueblo en Artigas de piedra y lata, ranchos de chapa. Marx, tesis sobre Feuerbach. Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Marx y Engels, proletarios de todos los países, uníos por la reconstrucción de la izquierda que lucha. Unidad Popular. El pueblito se queja de ranchos de chapa. Los actores, los protagonistas y las voces de la actualidad en Contrapunto. Bueno, continuamos con el segundo bloque de Contrapunto en este programa que estamos discutiendo sobre el Portland y más específicamente sobre su producción estatal. Nos íbamos a la tanda recién con las palabras de
Eduardo Zavala, que apuntaba a esto, que bueno, las propuestas del sindicato no eran atendidas, las medidas que había tenido el sindicato, que podemos repasar, fue una ocupación en la planta de Paysandú, después hubo un paro acá en La Tablada, que finalmente derivó en las negociaciones que en este momento se mantienen con el directorio de ANCAP, eran derivadas de una propuesta que, si bien no cerraba la planta en Paysandú, le quitaba la mitad de la planilla y lo dejaba como una totalmente o solamente logística, ¿no? De apoyo. Me parece que por esos lados continuamos dialogando con nuestros invitados de hoy, y era para preguntarle sobre las cuestiones de fondo al diputado Umpierres, si lo que se valora es efectivamente que se apague el horno de la planta, y en un tema más abajo, lo que está de fondo también es la inversión. ¿Va a haber inversión? Porque, y lo denunciaba el secretario general de Federación ANCAP, el problema que ellos ven con las diferentes políticas de los gobiernos es que intentan arreglar el déficit de ANCAP sin inversión, ¿no? A ver, con plata todo sería muy fácil y muy sencillo. Nosotros creo que tenemos que buscar el ingenio y la manera de con lo que tenemos poder salir adelante. Y nosotros, reitero, de nuestro equipo de la Diputación hemos elaborado un plan que presentamos donde tiene propuestas de financiación, donde entendemos que las dos plantas pueden seguir funcionando, donde entendemos que todos los trabajadores privados y estatales, con una serie de reconversiones, acá hay que poner voluntad de todos lados, hay que tener voluntad política, hay que tener apertura desde el punto de vista de los trabajadores, y nosotros, para que se entienda y a veces no quede en una nebulosa, porque capaz que este tipo de entrevistas donde hay una intención de debate, que me parece que es muy bueno, pueden quedar cosas en el aire. Yo les voy a informar de los 7 títulos que tienen un desarrollo de las propuestas que nosotros tenemos para el desarrollo del cemento Portland y ojalá el fortalecimiento de la empresa. Punto número 1, la creación de un fondo de autoconsumo estatal de cemento Portland. El punto número 2, fomentar un mecanismo de compra pública más eficiente. Y esto tiene un desarrollo, obviamente. El punto 3, creación de un fondo de reconversión industrial interempresas públicas. Punto 4, producir financiamiento mediante ahorro energético. Punto 5, esquema de precio interno estratégico. Tenemos un 6º punto, que es la emisión de obligaciones negociables para la reconversión del negocio del Portland. Y tenemos el punto número 7, donde pretendemos que se impulse nuevamente el proyecto de ley de adquisición de cemento Portland por parte del Estado. Nosotros entendemos que haciendo estas cosas estamos incorporando cosas del plan presentado por el Poder Ejecutivo, cosas propuestas por los sindicatos y cosas innovadoras de parte de nuestro equipo de la Diputación. Esa propuesta está instalada en el Ministerio de Industria, en el directorio de ANCAP, y saludamos y agradecemos que el directorio nos haya dado la participación que no nos dio el gobierno anterior, de poder ser parte
de la propuesta y de las definiciones que queremos con las empresas. El sindicato no ayudó nunca a buscar una solución al tema del Portland, y yo creo que el sindicato en este momento se reunió con el presidente, como tú bien decías, estuvieron en esas negociaciones, pero al volver de ahí ocurrieron también las medidas de lucha, y me gustaría preguntarle a Zavala, ¿dónde está? Permitime una apreciación solamente. Yo creo que el sindicato siempre ayuda porque es la única herramienta que tienen son sus manos, y para eso tienen que hacer propuestas. Pero yo estoy bastante molesto con el sindicato a nivel departamental, donde nunca valoró, y esto no tengo ningún inconveniente de decirlo, porque yo creo que a partir de planteos frontales y serios y responsables es que se va a poder avanzar. Nunca valoraron lo que este gobierno está haciendo y la apertura hacia los legisladores y hacia la sociedad en general que ha tenido para discutir este tema. El gobierno anterior nos cerró las puertas y nos dijo que la empresa estaba para asociarse, y en definitiva era una privatización encubierta. Este gobierno quiere seguir desarrollando la industria en manos del gobierno y en manos del Estado, y yo creo que eso hay que valorarlo y es muy importante. Bueno, Zavala, ahí te pasa la pregunta el diputado Umpierres. Bien, yo creo que esa última afirmación de qué es lo que se valora, qué es lo que no se valora, creo que ese análisis lo podemos completar al final de esta negociación o al final de algún ciclo que tendríamos que determinar cuándo será. Pero hasta ahora, hasta el día de la fecha, hoy 22 de mayo del 2026, tenemos que decir que los ámbitos que se han generado no tienen ninguna diferencia a otros directorios, no tienen ninguna diferencia. Hemos participado en reuniones en las cuales nos han dicho no vinimos a negociar nada. Eso estoy hablando de enero del año 26. Ámbitos en los cuales nos hemos tenido que retirar, porque aparte de la hostilidad de la reunión, de la necedad también arriba de la mesa, ámbitos que no han prosperado para nada. Y después de la presidencia, después de lo que dijo el presidente Orsi, bueno, que se le busque alguna alternativa negociada o conversada con los trabajadores, con el directorio, tenemos que decir que ese ámbito realmente ha sido un insulto. En ese momento el ámbito fue un insulto, y hoy estamos nuevamente en un nuevo ámbito, pero producto de lo que es la movilización. Recordemos que si no nos movilizamos, si no estamos en conflicto, hoy no teníamos este ámbito. Yo creo que cuál directorio es mejor o peor, creo que lo vamos a ver decir con certeza dentro de un tiempo. Hasta ahora, hasta el día de la fecha de hoy, un directorio no le envidia nada al otro. Hemos tenido las mismas actitudes de despotismo en cualquiera de los dos directorios. Y cuando digo despotismo, según lo que dice la definición de despotismo, es una especie de autoridad excesiva que pasa por arriba todo. Dicho eso, esperemos sí que este ámbito ahora de alguna manera funcione. Este ámbito está de alguna manera siendo vigilado por lo que es la figura de la ministra de Industria, y bueno, estamos en la órbita del Ministerio de Industria, y es un espacio de negociación en el cual estamos llevando nuestras propuestas y están siendo evaluadas. Esperemos que esto salga bien, y esperemos poder decir que esto está saliendo bien y hacer las evaluaciones correspondientes. Hasta tanto, no tengo muchas más cosas para decir. Bueno, no sé, ahí vuelve la pelota al otro terreno. Lo cierto es que es eso, nosotros lo hemos preguntado y todavía no hay ninguna voz desde el gobierno ni desde el Frente Amplio que pueda afirmar que la parte productiva de la planta de Paysandú no va a ser cerrada. O sea, va a seguir produciendo el Portland o no, y yo creo que esa incertidumbre la que ahora es la denuncian los trabajadores. No, yo entiendo que el plan está en discusión, por más de que se haya
propuesto uno. Vuelvo a lo que comenté al principio, desde el Ministerio de Industria la ministra dejó abierto a la participación de los partidos y solamente el Frente Amplio elevó un nombre para integrar esa comisión. Ahora, yo, si bien mi función tampoco es discutir con los trabajadores, creo que este intercambio sirve, pero yo discuto con los legisladores, esa es mi función, la gente me eligió para representar al departamento políticamente en el Parlamento y discutir con mis pares. Pero yo creo que hay una diferencia abismal de un gobierno que planteaba privatizar y en cierta medida incluso vender el patrimonio de los uruguayos a un gobierno que plantea sostener la industria en manos del Estado. Yo creo que ese hecho, desde el punto de vista político y del patrimonio, es un hecho bastante distinto uno del otro, pero bueno, eso son valoraciones políticas en mayor medida y claramente no están en la misma balanza. No es lo mismo intentar sacarte una empresa pública de arriba, privatizarla, asociarla con otra, que es intentar seguirla manteniendo, por más de que no estemos de acuerdo en cerrar una y tener la otra abierta, como es la propuesta inicial, pero es tener el patrimonio y un bien como es la piedra caliza en manos de los uruguayos todavía. Creo que ahí hay un elemento importante. En resumen, y abierto a lo que quieran dialogar, nosotros estamos expectantes a que nos respondan desde el Ministerio, porque, insisto, creemos que es una propuesta, un plan que hemos presentado, donde no dije, pero también hay que modificar estructuras internas en lo que tiene que ver con gerencia, en lo que tiene que ver con distribución de trabajadores. Nosotros hablamos de una quinta planilla, no quería avanzar en una serie de cosas que están en estudio para no quemar las naves, pero estamos planteando cosas que estaban propuestas por los trabajadores, también estaban en el plan, pero también cosas nuevas que me parece que son importantes, que intentan de alguna manera poner a la empresa pública en un nivel de eficiencia con lo que tiene que ver con las empresas privadas. Si bien el objetivo último de una empresa privada no es el mismo que de una empresa pública, pero debemos profesionalizar. Y bueno, y en ese sentido va nuestra propuesta, ¿no? Zavala, no sé, la respuesta de los trabajadores. ¿Cuál te parece que son las políticas de continuidad que se denuncian desde el sindicato? Yo recuerdo haber escuchado al secretario general de FANCAP diciendo que desde el punto de vista de la política con el Portland existe una continuidad. ¿Dónde están esos acentos? Lo que sí, de alguna manera del gobierno y del directorio se habla a capa y espada, se defiende el plan, que el negocio del Portland sigue en la órbita estatal y pública, y que Paysandú no cierra. Hay como dos enunciados que podemos decir que se pueden llegar a cumplir a corto plazo, pero hay una cosa que no es menor, que es que en ese plan está concentrando la producción de clinker en plantas minas y pasa a no producir en Paysandú con una reducción, lo repito, ya lo dije hoy, pero lo tengo que repetir despacio, capaz se escucha mejor ahora, de una reducción de la actividad industrial del 80%. Solo Paysandú quedaría con la molienda de cemento y con la expedición. Con esa reducción, Paysandú quedaría severamente afectado socialmente en términos laborales. Y ese esquema de trabajo va a colapsar. Nosotros lo sostenemos y lo seguimos sosteniendo, que esas 280.000 toneladas que se pretenden concentrar en planta mina no va a ser posible que se produzcan. Actualmente el histórico de los récords en minas viene siendo la mitad de esos 280.000.
Es decir, esto está fundamentado sobre cosas que no las pueden, no se van a cumplir, no se van a sostener en el tiempo. Entonces, cuando decimos defendemos la planta Paysandú, rechazamos este plan, porque entendemos también que ese plan hipoteca la suerte de el futuro del planta mina, porque en este 2026 si baja a tierra esta reestructura, ese plan hipoteca la planta Paysandú, pero también está hipotecando el futuro de planta mina, porque dentro de 4 o 5 años vamos a estar diciendo de la ineficiencia de ese plan que no se pudo cumplir. Entonces pueden pasar dos cosas: o se va a dar pérdida gigantesca porque va a estar comprándole a la competencia, o si no va a entregar mercado, como ya vienen haciendo casi culturalmente los últimos directorios. Todas las decisiones que han tomado los últimos directorios, estoy hablando del 2015 en adelante, se termina favoreciendo un privado. Recordemos que teníamos la mitad del mercado, de todo el mercado, la porción del mercado era del Portland de ANCAP. Actualmente tenemos un tercio. Y si esto continúa, si este plan se aplica, dentro de un par de años estamos hablando que vamos a tener un sexto o quién sabe cuánto. Entonces, cuando decimos defendemos, rechazamos este plan del directorio, estamos defendiendo la planta Paysandú y defendiendo la planta mina. Y entendemos que este plan es un plan de cierre del Portland, no de Paysandú solo, sino de todo el Portland, porque este modelo de negocio no hay forma que funcione, sino que me explique alguien. Yo sé que el diputado, yo no estoy, al no ser legislador no tengo capaz los créditos o no tenemos la ventana abierta para discutirlo, pero quiero que alguien me explique cómo va a pasar mina a producir 280.000 toneladas cuando los últimos 10 años no ha producido ni la mitad. Es ilógico lo que propone ese plan, y queremos entender que hay un error conceptual, hay un error de interpretación, y sería muy bueno que de alguna manera lo empiecen a detenerlo o a decir, bueno, esto no se va a cumplir, bueno, dejemos quieto a esta parte del plan o la otra, porque lo que no puede estar en riesgo es la continuidad de las dos plantas, y en eso sí no hacemos negocio, y creo que lo que estamos hablando del tema, creo que el objetivo común es que se mantengan las dos plantas abiertas. Después, entre medio, podemos discrepar un montón de cosas, pero en eso podemos estar de acuerdo. Sí, bueno, me parece que las palabras de Zavala resonaban un poco con las que se dijeron en aquel acto del 1 de mayo, que se hablaba de que si bien el gobierno no plantea una privatización, termina siendo una privatización encubierta, porque nuevamente o en el futuro, como planteaba Zavala, habrán o déficit o planes que no se cumplen. Entonces, ¿cuál es la intención de fondo para cambiar el negocio y que no siga perdiendo terreno el Portland ANCAP? Para usted, un Pierre. Bueno, nosotros creo que fui bastante claro en una serie de puntos que nosotros entendemos que fortalecen a la empresa, intentan mantener las dos plantas abiertas, y acá lo que hay en definitiva, que creo que también lo comenté, es recuperar mercado. Bueno, creo que el proyecto de ley viene como a complementar todos los puntos que planteamos anteriormente, los 6 puntos que planteamos anteriormente. Sin el proyecto de ley nos complejizaría un poquito el desarrollo de la empresa, pero bueno, estamos confiados en que vamos a poder convencer, y que muchas de las cosas que nosotros estamos planteando acá, nosotros nunca pretendemos tener el 100% de la verdad, pero estudiamos con mucho detenimiento, con mucha responsabilidad, el plan presentado por el gobierno, sacamos las debilidades, que son varias que tenía el plan. Algunas podemos compartir con el sindicato, tomamos cosas que nos planteó el sindicato, por algo nos reunimos 2 veces con FANCAP y nos reunimos con Zunca, y planteamos cosas nuestras por experiencia y conocimiento de la empresa. Entonces, bueno, en esa medida hay que salir a ganar mercado para que la empresa sea rentable. Obviamente,
que lo que plantea el plan de que no se pueden trabajar 100 días, hay que trabajar cerca de 200 y pico, lo compartimos, y bueno, para eso hay que hacer cosas, pero eso ya es entrar más en el detalle micro, que creo que tanto lo comparte el directorio, lo comparten los trabajadores y lo compartimos nosotros, ¿no? Bueno, si quieren, y ya para ir cerrando este programa, cada uno puede realizar una conclusión de para dónde va, hacia dónde va este cierre, y bueno, como decía también Zavala, que finalmente se definirá sobre diciembre de este año. ¿Sobre diciembre? No, eso había planteado Zavala, pero no sé cuándo va a concluir estas negociaciones, o por lo menos la puesta en práctica del plan. Yo no creo que haya fecha, yo creo que más bien tiene que haber una definición, porque el Poder Ejecutivo está para gobernar y eso es respetable. Nosotros somos parte del gobierno desde el punto de vista legislativo, hacemos nuestros aportes, pero yo creo que cuando salgamos con una propuesta que convenza, no hay por qué esperar a diciembre. Yo creo que lo más rápido posible hay que empezar a trabajar en esto porque en una de las cosas que compartimos del plan es primero empezar a bajar las pérdidas. Eso es un objetivo para que después la empresa se empiece a desarrollar, ¿no? Bueno, no sé, Zavala, ¿qué conclusión harías de lo que es la situación de ANCAP, de lo que fue este diálogo y hacia dónde va? Hola, no, respecto a diciembre, yo no, de diciembre, cuando mencioné diciembre, desde diciembre del 25, claro. No estaba poniéndole fecha a ninguna cosa para adelante, que la verdad que es bastante incierta. Aclarado eso, yo creo que estamos como obligados, los trabajadores, porque voy a hablar por el grupo que pertenezco, orgullosamente que pertenezco a este grupo. Tengo que decir que tenemos dos temas muy definidos. Uno es el tema de la inmediatez de esto, ¿no? Cuando digo la inmediatez, es que hay un plan que se presentó en diciembre del año 25 que se quiere implementar, decían marzo, creo que de alguna manera esto se va dilatando, pero ese plan no se puede implementar. Ese plan que para el horno Paysandú, traslada compañeros a Planta Mina y pone y despide a alrededor de 85 compañeros, ese plan debemos detenerlo. Eso estamos hablando de la inmediatez, porque una vez que se concrete eso, después no hay más atrás. Las planillas que prenden los distintos equipos, que ponen en funcionamiento la planta, no se van a poder reconstruir. Es decir, una vez concretado ese plan, estamos diciéndole, dándole un knockout a la planta, un cierre técnico a lo que es a la producción integral de Portland. Y después una segunda parte, detenido esa inmediatez, concretada esa cuestión tan urgente que vemos nosotros, pasar a discutir propuestas así como se viene manejando hace mucho tiempo, la ley de compra pública, algún plan de inversión, que no estamos hablando de un plan oneroso de inversión, pero un plan de inversión en el cual nos mejore respecto a la competencia. Y hay muchas cosas en modo propuesta que debemos ser capaces de verla, pero primero una cosa y después la otra. Ahora estamos llamados a la inmediatez de la cuestión, que este plan no se debería aplicar. Y sobre eso estamos, y en ese orden es que estamos intentando llevar las cosas adelante. Y bueno, esperemos que lo detengamos, esperemos que ANCAP no lo aplique, y que nuestras propuestas que se le presentaron los compañeros en la semana pasada, una propuesta de los trabajadores, de Zunca y de Federación ANCAP, que propuestas medibles, ¿no? Propuestas demostrables, hechas por un economista, presentadas al Ministerio de Industria, que hablan de ahorro significativo en varios millones de dólares. Y bueno, esperemos que esto sea bien evaluado, que sea bien recibido y que lleguemos a buen puerto. Y bueno, después para adelante esperemos también
que se concrete todo eso que por ahí se dice de que es bueno para la industria, y bueno, sí, ojalá se concrete algo de todo eso. Y bueno, yo quería agradecer por la invitación y creo que, bueno, por acá nomás, creo que no hay mucho más para decir. Un saludo grande a todos los que están escuchando. Bueno, muchas gracias. Yo creo que quedaron claras las dos posturas. Y bueno, muchas gracias a los dos por venir, por poder conversar y bueno, tocará seguir trabajando alrededor de ese tema. Muchas gracias. No, gracias a ustedes, a la sorte. Hasta luego. Y bueno, nosotros nos reencontramos el próximo viernes a la misma hora, 13:30, para discutir esta vez de salud, del Sistema Nacional Integrado de Salud, con otros nuevos invitados y poniendo sobre la mesa este tema que es fundamental en tiempos donde parece que todos los meses cierra una mutualista y en el que las filas, el valor de los tickets están por las nubes. Así que bueno, nosotros concluimos por acá y nos reencontramos el viernes que viene. Así pasó Contrapunto, el programa de debate de la 36. Volvemos a intercambiar sobre los temas de actualidad el próximo viernes desde la 1:30 de la tarde.